Buenas tardes, nuevamente en una clase de los martes, que esta vez empieza así. Ya pasamos directamente a la partida, hacemos un gambito de dama. Estamos viendo una partida entre dos grandes jugadores de aquellos momentos, que era Pillsbury contra el campeón del mundo, que era Manuel Lasker. Hasta ahí va todo normal. Acá una de las opciones que se juegan es jugar alfil G5 para clavar el caballo. Él acá prefirió jugar con caballo F3 y aquí permite que el negro haga esta interesante variante que se llama Tarrasch. La idea es que al tener los peones en el centro, por ejemplo, la variante más usual sería, en caso de que vos tomes C por D, yo tomo con E por, y entonces si vos tomás peón por peón, alfil por, y es cierto que me quedó un peón aislado, pero a cambio ya el alfil está mirando la casilla débil y hay columnas para que las piezas de las torres del negro tengan lugar para jugar y hay alguna cierta ventaja de espacio. Por eso cuando viene C5, acá una de las variantes que se hace es declinar y se juega E3 y se mantiene la tensión en el centro, pero contra C5 él prefirió jugar con alfil G5. Entonces él comió, él tomó de dama, se ve que ya tenía previsto hacer este tipo de acciones, y el negro hizo caballo C6, que parece muy lógico. Y acá parece que, acá nos comenta Kasparov que algo tenía preparado Pillsbury porque le juega alfil por caballo, ante sorpresa de lo que se venía jugando en aquellos momentos. Esta partida es de 1904, así que tenemos ahí su antigüedad. Se está escuchando bien, ¿no? Perfecto, sí. Bien. Entonces, bueno, acá hay dos caminos, hay tres. O se toma de dama, o se toma de peón, o se toma caballo por dama. Por ejemplo, si el negro juega caballo por dama, ¿cómo se vería la evaluación después de los diversos cambios que se producen? Muy bien para el blanco, me parece, ¿no? Va, no sé. No, por eso hay que evaluar nomás ahí. No, yo lo veo para el negro mejor. Bueno, Ahora vamos a ver. tiene Ahora tiene que comer el alfil la dama. la dama. Ujú, Entonces, rey por dama, caballo por caballo. así, Caballo por caballo con jaque. ajá, Caballo por caballo con jaque. Y sí, después de ahí, pongámosle que tome así, bueno, pierde el enroque, pero te come el alfil. sí, ¿Y cómo quedó? Bueno, quedó mejor para el negro, calculo yo, porque tiene el doblete de los alfiles. El blanco tiene el enroque, que el negro no. Pero bueno, sin la dama se supone que no es tan exactamente. primordial. Pero, ¿hay algo más o no? Peón por peón, y queda aislado el peón negro. Claro, queda aislado, pero no solamente queda aislado, sino que te lo comen tranquilamente, porque no hay ningún peligro. Sí. Y esta va, Para mí la situación iba mejor para el blanco. claro, hay un peón de más. Entonces vamos a repasar. Después de caballo C6, alfil por, vamos a ver qué otra alternativa hay. Caballo por, alfil por D8. ¿Cuál es la otra alternativa que hay acá? Y comer primero con el rey. No sé, hay que pensar, hay que pensar. Ah, sí. Llevar el caballo a E5. C2. Caballo por Yo veo C2. E5 y cuando coma el rey, o sea, no puede comer el rey porque si come, vas con caballo de E5 a F7 y ataque doble. Claro, eso está bien, pero acá juega el negro. Ojo que viene así esto, Nico, ¿eh? Comen la dama y ahora juega el negro. Caballo C2. Claro, caballo C2 jaque. Entonces,
vos tendrías que jugar acá, ataco el caballo y acá está atacado el alfil, dos están atacados. Come la torre, pero fíjate que el caballo no tiene vueltas, porque la vuelta del caballo está topada. Entonces el alfil puede irse por acá, pongámosle, puede tomar, yo puedo jugar acá, y ya la próxima me va a comer el peón. Entonces por ahí si vos querés, Y después el caballo. claro, vender cara la derrota del caballo, jugás así, y se llega a esta posición, donde hay... La posición sería que hay dos caballos por la torre. Mira, vamos a revisar. Dos alfiles, dos alfiles. Una torre, una torre. Entonces me quedan dos caballos blancos. Una torre, dos torres. No, claro, pero era el más o menos el par. Dos alfiles contra dos alfiles, una torre contra otra. Y me queda una torre de A8 contra los dos caballos. Ese sería entonces la acción. Sería dos caballos contra una torre. Y hay 5 peones contra 7, pero este que está acá en B3 va a caer. Entonces acá podría decir que está más o menos parejo. Si el negro lograse en algún momento defender ese peón o tuviese el peón en otro lado, ya es otra cosa, porque sería una torre y dos peones contra dos caballos. Ya ahí sería parejo, pero la torre, el que tiene la torre estaría un poco mejor. Pero como son solamente dos caballos contra torre y peón, sería parejo. Ya desde el punto de vista de análisis que hacemos, digamos, de la forma nominal, que la torre de 5 y un peón son equivalentes a dos caballos que valen 3 cada uno. Que en realidad en muchas partes de las partidas se da eso. Después hay ciertas formas de juego más avanzadas que por otros diversos factores que son de la partida, vamos a ver que en algunos casos conviene los caballos, en algunos casos la torre. Pero bueno, entonces cuando él hizo el flip por F6, previó que todo este tipo de canje podría ser bueno. Entonces él tomó de peón. Claro que si tomar dama tampoco servía de nada, porque entonces yo tomaría dama por, peón por, peón por peón, y de vuelta me gané el peón como la variante anterior. ¿Sí? Tengo 6 peones contra 5. Y dejé doblados dos peones aislados. Claro, dejé doblado ahí 2 peones aislados y entonces gran negocio para el blanco. Entonces, alfil por F6, él tomó G por F. Y bueno, me atacan la dama ahora, hay que irse con la dama. Entonces se fue a una posición interesante, dama H4. De ahí estoy mirando el peón de F6 para que la dama de 8 no se vaya. Ya miro el peón de H7 por si en algún momento yo puedo hacer el alfil de 3 y el otro se enroca, tengo algún mate ahí cercano. Entonces, él decidió tomar. Pero también fíjense que la acción esta de que el blanco sacó rápidamente las piezas permite, como decía Nico, un rápido enroque largo. En caso de que el negro juegue esta para consolidar el centro y cerrar líneas, el blanco acá podría tener la sorprendente enroque largo, atacando nuevamente al peón de D4, porque ahí también está la torre mirando la dama de lejos, y contra E5, E3, y resulta que esto se está abriendo peligrosamente para el rey negro que todavía está en el medio del tablero. Sí, no llegamos a la partida esa de Ninzovich donde entrega la dama por torre y caballo porque le está por dar mate, pero en este caso no se da. Por eso dama H4, D por C4. Entonces él juega torre de 1 primero. Y esta es una jugada muy interesante porque te ataco a la dama y la dama es la que está defendiendo el peón. Entonces, ¿qué hacemos? Ese es el tema principal ahí. Claro, tiene que ir como si estuviera obligado a ir a E7. Claro, pero acá viene algún inconveniente. Si jugás la dama por acá, por ejemplo, podría venir dama por F6, ataco la torre, estoy mirando la casilla de 8 por si hay alguna especie de mate, y ya el blanco está bastante cómodo. De hecho, puede aparecer incluso las figuras que decía Nico, de alguna idea como por ejemplo caballo G5 atacando F7 para hacer dama por F7. Podría haber temas de ese estilo. Por eso yo decía que la dama negra no ir a B6 sino a E7. Claro, es E7, perfecto. E7, sí. Pero ahí entonces el blanco tendría alguna acción interesante para hacer.
Podría llevar el caballo de C a E4. Claro, caballo E4 y estoy atacando nuevamente el punto F6. Mirá vos qué interesante. Y acá vienen algunos problemas que tiene que afrontar el negro, porque por ejemplo, jugar F5 sería erróneo porque caballo F6 y chao, se cayó la dama. No puedo hacer nada para evitar que la dama no tenga que entregarse. El rey no puede mover. Pero no se entrega gratis, digamos, o sea, se cambia. No se entrega, pero digamos a cambio de un caballo. Es decir, es una gran ventaja esta para el blanco. Porque después ese caballo No lo F6 veo, jaque. yo tampoco. ¿Eh? No lo veo. Mm. No veo cuando entrega la dama el negro. ¿Y qué jugada haría ahora el negro? No, el negro no puede hacer otra cosa que mover el rey Ah, no, claro, no puede mover, Ah, pues está, la está en torre, jaque. claro, no lo había visto. Claro, Sí, es verdad. Claro, fíjense que está la torre de uno ahí claro. quitando todo el acceso. No, no, está bien. No lo había visto. ¿Se va entendiendo, Juana? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, acá tendrías que hacer algo como, por ejemplo, el fil G7, lo cual ahí permitiría que el blanco pueda hacer este jaque. Tendrías que jugar acá, sigue la partida, pero ya te sacó el enroque y podría ser molesto. Digamos, no sería tan grave, porque hemos visto alguna situación peor, pero en este caso, bueno, el blanco podría, no sé, capturar acá si quisiera, o mismo jugar acá E3 y después el fil por C4, pero la posición del blanco ahora es preferible. El negro siempre está ahí. Sí. Le podés comer el alfil para sacarle el doblete. No sé, yo priorizo eso con el caballo. Ah, no, el doblete no, es el par de alfiles, la pareja de Es alfiles. eso. El doblete se dice habitualmente cuando es un ataque doble. El par de alfiles. Claro. Bueno, pero igual, eso del par de alfiles no hay que dogmatizarse ahí, Nico. Es algo que depende de la posición. A veces vos podés tener el par de alfiles, pero si vos tenés un caballo muy fuerte, fíjate que por ejemplo en este caso, ¿qué vale más? ¿El caballo que está en D6 o el alfil de C8? No, el alfil no está desarrollado y el caballo está en una posición. Claro, entonces tu caballo, en este caso estarías cambiando un caballo que está mejor desarrollado y mejor ubicado, un caballo que vale más que el alfil. Entonces en este momento no te conviene, posiblemente más adelante sí, pero por ahora te conviene mantener toda la tensión. Sí. Por eso en ese caso, a torre de 1, él decidió no hacer ni dama de 7 ni nada de eso, sino jugar alfil de 7. Cosa que parece lógico, desarrolla una pieza, el mentado alfil. Y ahora el blanco tiene que seguir desarrollando piezas, entonces prefiere jugar E3. La idea es hacer alfil por C4, así de simple. Entonces fíjense la posición que ahí sí es interesante. Ahí sí podemos hacer alguna evaluación. Ahí, ¿qué opinan ustedes de la posición? ¿Y ustedes qué color jugarían? ¿Jugarían con blancas o con negras? Ahí es una opinión para los tres. Para el estrés. No, yo acá con blancas. Bien, ¿por qué? ¿Cuál es tu justificación, Nico? Porque la siguiente jugada, Salvo, no veo que lo pueda defender. Bueno, sí con el caballo, pero se tiene que ir a una posición complicada. Cuando me como ese peón, voy a poder hacer el enroque No, y él tira un bolón que me parece. pero el peón lo defiende con ¿Sí? B5. ¿Con cuál? B5, Ah, ¿no? es verdad, sí, puedo defender así. Igual no decía por comer el peón, sino por el Sí, enroque, más que por eso claro. elegía las blancas. Después, bueno, vos me dijiste que no me dogmatice con el tema del par de ¿Viste? alfiles, pero para mí es un punto a favor del negro. ¿Y había roto el enroque o todavía no? No, eso fue una variable, el negro. No, todavía no. Todavía se puede enrocar. El rey todavía está. Y las torres están con sus condiciones impecables. Pero tiene los castillos medio caídos abajo, ¿Qué es? doblado en F. Ah, sí, sí, las defensas del peón, sí. No, digo el castillito del enroque lo tiene caído abajo, el corto, y el largo le falta un pedacito.
Ah, sí, la parte ya sé cuál es. Sí, el peón de C7 y el peón de G7. Ahí. Claro, Ah, se abrió una brecha. claro. No, igual yo iría con blancas. Ahí iría con blancas, entonces ahí. Nico, el hombre del agua pura. ¿Vos, Juana? ¿Qué decís? ¿Qué opinas de esto? Ah, mientras le voy a comentar, porque mientras Cristian piensa, pero yo ya sabe, pues yo se lo dije antes, era que por ahí en fin de octubre o algún comienzo de noviembre nos vamos a encontrar presencialmente, no sé si en Lynch o en la sede 5, así que ya avisaremos ahí, con cierto cupo, no es que solamente la comunidad un 3 y con cierto cupo, así que no va a haber 200 personas, sino que va a haber una cierta cantidad. ¿Va a ser tipo evento o las clases vuelven presencial? No, no, las clases no, 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 va a ser solamente por ahí un torneo, alguna cosa así, una actividad, algo, no. Clases no. ¿Torneo para hilos bajos? Es la comunidad un 3. Vamos a jugar así entre todo lo del taller. Y algunos otros de los maestros que tenemos y eso. No, no vamos a tener gente de afuera. Bueno, Yo iría con las blancas también. No sé por qué. A ver, la posición me resulta más segura. Está bien que está el Asker del otro lado y todo puede cambiar, pero Ah, ese es el error, Cristian, porque estamos hablando de la posición, no de quién lo juega. no, no, ya sé. Pero la posición a mí me da que la posición blanca es sólida y que además tiene posibilidades de ataque fuertes. Y la posición negra me resulta como con muchas entradas eh, posibles, tanto la columna G y la columna C y D, perdón, la columna D, me parece que está como muy atada, tiene como muy atada las blancas a las piezas negras, que yo, el alfil negro de piezas blancas de casillas blancas está, además de trabado, está defendiendo la dama, está clavado. Como que las piezas negras están como muy trabadas. No sé, si tuviera que elegir, elegiría las blancas. Muy bien. Yo también. Bueno. ¿Quieres agregar algo más ahí, Juana, a lo que dijeron así Nico y Cristian o no? No. Bueno, perfecto. Y sigue. ¿con cuál iría? Vos sabés que es parejo. Acá se podría ir con cualquiera de los dos. Porque después de todo, vamos a ver, y de hecho ya vamos a mostrar la variante, el negro, pese a que tiene la posición así bastante abierta, tiene forma de acomodarse y de jugar de forma tranquila. No es algo determinante. Por ejemplo, aquí dice que Lasker recomendaba jugar F5 para intentar cambiar damas. Pero dice que años después se había jugado ahí, en 60 años después, en La Habana, se había jugado una sugerencia de Ewe que jugar acá. Y entonces cuando él toma de dama, perdón, él toma del fil, entonces él saca la dama de forma larga. Y ahora prepara el enroque largo. Entonces cuando vino acá, él juega F5, que es una jugada interesante porque está quitando una casilla al caballo en E4. De a poco los alfiles y los peones van tratando de quitar casillas al resto de las piezas. Y esta es la posición crítica que hay que analizar. Acá Kasparov dice que el negro, después de torre H8 y torre G6, tienen contrajuegos sobre el rey blanco. Y el blanco tiene que empezar a buscar alguna forma de iniciativa contra el rey negro. El negro, ante cualquier amenaza que le hagan a la dama, tiene dama C7 directamente atacando a la dama. Y lo que tiene que buscar es rápidamente hacer rey B8 y rey A8 para salir de toda la columna y después jugar torre C8. Y es una partida pareja. Es decir, está bastante pareja, se puede jugar todavía. Pero, digamos, claro, en cierta forma, con todo lo que hemos dicho, es preferible un poquito, es más tranquilo, digamos, más cómodo jugar con blancas, porque el blanco tiene la estructura sana, tiene las piezas bien puestas y no tiene debilidad de peones. Pero esto muestra de que aún en posiciones así
semiabiertas, el negro creo que se sostiene un poco por la posición de ahí sí, de su pareja de alfiles que ayuda a controlar bastantes casillas. De hecho, la posición que habíamos visto, que era esta, sí. Fíjense que en esta posición el conjunto de alfiles controla varias casillas. Igual el blanco tiene para hacer algún caballo G5, alguna maniobra para intentar abrir líneas. Pero, que ellos, caballo B5 para hacer jaque, todo puede pasar acá. Pero, digamos que el negro está todavía en cancha, no queda muy inferior, sino que se puede jugar. Acá sí parece que el blanco siempre tiene una preferencia, aunque sea mínimo, pero está preferible. O sea, las alternativas de ataque del blanco están como a la mano todo el tiempo. Claro, No sé. claro, exactamente, esa es la ventaja. El negro es el que tiene que jugar con cuidado. Es decir, si hay un jugador con negras, más cuidadoso y quizás más experto, puedes zafar la posición. Pero a ciertos niveles, jugar con blanca es muchísimo más fácil, porque vos sacás las piezas en roque y el negro tiene que acomodarse. Así que hacen bien en elegir el blanco, porque este tipo de posiciones no es para andar jugando con negras así nomás. Pero Lasker comete un error, acá una imprecisión, que es jugar caballo E5. ¿Y por qué diríamos que esa jugada es una imprecisión conceptualmente? Sin pensar jugadas, conceptualmente, ¿por qué diríamos que eso es un error? Una imprecisión, no un error así, porque no pierde la partida tampoco. Para mí eso es perder el peón de C4, es entregar el peón de C4 y bueno, cambiar las damas ahí. Y abrir todavía más las brechas que tiene. Esa es la impresión que me da. Porque, digo, la jugada que yo veo ahora adelante es caballo por caballo, peón por caballo, dama por dama, alfil por peón. Y ahí de vuelta, ¿qué pasa ahora? ¿Cuál es la evaluación de esto? Esto es interesante ahora, ¿eh? Porque ojo que no hay damas acá. ¿Cómo es la nueva evaluación de esto? Tanto, según entiendo. Claro. ¿Cuál es la valoración de esto ahora entonces? Ahora sí vale más la pareja de alfiles que alfil caballo, ¿no? Ahora vale más porque está más abierta la posición. Y como el rey negro no corre peligro, el negro podría jugar, por ejemplo, esta si quisiera, como para hacer algo. Y si vos jugás acá, el negro juega acá. Y fíjate que ahora ya con estos peones estoy controlando la situación central. Entonces ya, sumado al alfil, fíjate que el caballo blanco no tiene tantos lugares donde ir, porque tiene algunas casillas ya media copadas. Entonces, el 4. no, el 4 puede ir, pero claro, por ejemplo, viene por acá por F5 y no tenés un bloqueo ahí, no tenés acceso fácil para esa acción. Claro, es decir que acá se puede decir que el negro, incluso si el negro llega a F5 ahora, si jugase de vuelta, no sé, acá, y el negro jugase F5, el negro podría hacer algo mejor tranquilamente porque el caballo de C3 ahora es la pieza que tiene menos movilidad, digamos. Ahí me pregunto si una jugada buena no es detener los dos peones doblados, trabarlos. Como E4. E4, sí, perdón. Así. Sí, E4, sí. está bien, es una alternativa. Esa es una alternativa. Porque eso le traba sobre todo E6. Está bien que con F5 podría intentar destrabarlos, pero bueno, F3. Claro, sería mantener la posición así. Claro, hay algunos temas que a veces no te conviene. Por ejemplo, si vos haces F5, él puede comerte. Porque acá hay un tema táctico que es este jaque, ¿no? Entonces ya, si vos cuando comés, él te dice, bueno, pero te como acá, y si vos me comés, yo te como, y esto parecería que se desdobla los peones y está jugable. Resulta que acá hay una jugada intermedia que es estratégica para dejar a los peones ahora sí, que sean débiles. Ahora sí están débiles, ¿por qué? Porque están en una columna abierta. Entonces tendría que jugar rey por, yo te como y yo tengo un peón débil, pero vos tenés los dos.
¿Por qué? Fíjate que quedó con los peones quedaron aislados en columna abierta. Entonces ahí siempre es mucho más peligroso para sostenerse. Claro. ¿Sí? Entonces, Claro, con E1 y después rey F1. claro, o algún pasaje inclusive más agresivo, tipo torre de 3, torre de 1, torre F3, jaque. Hay acciones que se pueden ahí complicar. Entonces el tema es que este tipo de situaciones es difícil. Pero acá en 4 lo que tendría que hacer el negro es no apurarse y, por ejemplo, empezar a consolidar. El alfil en la diagonal, porque ataco el peón, amenazo eliminar al defensor y comer, y si vos jugás F3, yo ya puedo aprovechar la fuerza de los peones doblados. Fíjate que este peón controla el punto ahí en D5, que sí que no hay piezas que entren en D5. Pero sí el negro tiene la chance de jugar la torre en D4 aprovechando el sostén que tiene ahí. Entonces con eso puede empujar, porque por ejemplo, si vos comés, fíjate de vuelta, el caballo blanco está medio limitado. Tendría que venir, por ejemplo, acá para atrás, para hacer un giro así medio raro. Pero ya el negro puede jugar buscando alguna ventaja con la pareja de alfiles y abrir más la cancha. Por ahora la posición está pareja, ¿no? Pero el negro tiene su cierta preferencia, digamos. Y aparte, mientras más cambie piezas que no sean los alfiles, mejor están. O sea, cuando se reduzcan las piezas. Claro, cuando más se abra la posición y más espacio haya para los alfiles, es mucho mejor. El cambio de torres me refiero, no le conviene al blanco. Depende de la posición, ¿no? Pero No, podría jugar. Ahora, digamos, el cambio que le convino acá al negro en este tipo de posiciones es cambiar las damas. Ahora ya la posición de blanco se puede jugar, tipo, si no hacer algunas macanas. Porque a la larga, acuérdense, si no está bastante abierto del todo y hay varios peones, va a ser que los peones se choquen con uno del filo con el otro. ¿No? Por ejemplo, acá, en este caso. Y acaso vos tenés un peón en D4 que te chocas con el fil de casillas negras. Entonces, hace que este alfil de C6 sea mejor que el alfil de B4, pongámosle. Muy leve. Pero entonces el negro puede tratar de bloquear que ese alfil de casillas negras no mueva. No decíamos, por ejemplo, un plan, no sé. Traigo acá, vengo con el caballo acá. Vamos a poner un ejemplo así. Ves que la posición ahora es distinta, tenés la pareja de alfiles, pero las blancas también han crecido, tiene también su caballo más poderoso en el centro que controla un radio de acción interesante. ¿Sí? Todo depende en realidad, siempre acuérdense de la ubicación de las piezas. Entonces decíamos que el caballo E5 tiene inconveniente conceptual que es que mueve de vuelta la misma pieza. Acá es el momento de desarrollar una pieza que no ha movido. ¿Qué decíamos? Alfil E7 o alguna otra cosa. Pero caballo E5, ¿qué pasó? En vez de ganar un tiempo moviendo alguna pieza, desarrollando, mueve de vuelta la misma pieza. Entonces eso permite al blanco mantener todavía una cierta ventaja de iniciativa. Entonces él come y come acá. Y él juega dama B6, pensando que estoy atacando acá, amenazo torre C8. Y él simplemente, ¿qué es lo que tiene que hacer? Desarrollar las piezas. Por eso él juega alfil E2. Entonces acá ya hay problemas, porque el negro no se puede enrocar largo, ni tampoco se puede enrocar corto. ¿Por qué? Porque el rey, cuando se va, dejaría de defender el alfil que está en D7. ¿Sí? Claro. Entonces él acá prefiere entrar en los líos tácticos y come. A la voz de soy el campeón del mundo, ¿qué pasa? Mi título no vale. Pero el blanco acá se enroca y dice, usted será campeón del mundo, pero acá las reglas hay que respetarlas. Fíjate que el blanco ahora tiene todas sus piezas de reforzadas, mientras que el negro todavía tiene el rey en el medio, una torre sin desarrollar, el alfil sin desarrollar y una dama que está paseando por ahí. Fíjate que la evaluación que hizo Lasker puede ser un poco incorrecta. Vamos a ver qué es lo que vio. Entonces él ataca doblemente al caballo, pero el negro sale con una finta atacando de vuelta al alfil. Él sale a defender. Amenazando mate. Claro, fíjense ya algunos temas que hay por dejar el rey en el medio. Si él juega alfil C6,
que el alfil controla esta casilla, el blanco hace esta jugada que es muy buena. Y ahí ya hay problemas, porque estoy amenazando eliminar al defensor de la casilla de 7. ¿Correcto? Entonces, si yo cambio el fil por el fil, estoy dando mate enseguida. En uno. Claro, entonces ahí ya el negro está acusando recibo de que algo falló. Torre C7, tiene que defender. Y ahora sí, el blanco empieza a activar sus piezas. El caballo de 4 sale del peligro y amenaza caballo F6 jaque. Y acá sí, todos fíjense que las negras tienen aún, digamos, hay todavía recursos defensivos para hacer. Él jugó acá, alfil E7. Entonces acá aproveché y jugó jaque, antes de que el rey se enroque. Porque si no acá si hago cualquier cosa, el rey negro se enroca y hay que seguir luchándola, pero el negro ya va a estar bastante bien acomodado. Entonces hace jaque. Y ahí, claro, hay que irse a rey F8, lastimosamente, porque tomar parece bastante flojo. Estoy amenazando la torre y a la vez al alfil. Entonces hay que jugar acá defendiendo, pero después de esta jugada que ataco la torre, el negro tiene grandes problemas. Por ejemplo, tendría que jugar torre G8. No serviría una jugada normal como esta, porque acá aparecen algunos trucos para ganar tiempo y acomodar las piezas, que es hacer jaque, jaque, y ahora puedo subir la torre intentando dar mate. Y ahí la posición del blanco ya está más que favorable. Entonces aquí, después de la variante que decíamos dama por E5, torre G8, lo que se sugiere para el blanco es jugar alfil H5, presionando el punto F7, quizás haciendo dama F6, quizás haciendo torre D6, no sabemos, pero hay una gran presión del blanco sobre la posición del negro, ¿no? Y todo material igual, es decir, nadie, ni siquiera el blanco regaló un peón. Entonces vemos que en esta posición con jaque se complica el negro. El negro pensó que podía defenderse con rey F8. Entonces él vino por acá, y ahora sí, hay que poner en juego la torre contra el rey. Entonces F4, abriendo la cancha. Y acá Lasker increíblemente es un error muy grande, porque había que mantener con alfil C6 y sostener la partida. Por ejemplo, alfil C6, peón por dama D5, y logro cambiar damas por la amenaza de mate. Ya ahí sin damas en el tablero, el negro puede sostener un poco la posición. Pero después de F4, sí, dime ahí, Cristian. No, que es interesante que no puede tomar con la torre del caballo, porque dama por alfil queda amenazado a la torre y la dama con el alfil. Sí, igual hay ojo que se puede ir, ¿eh? No te conviene. En realidad te conviene hacer dama por torre directamente, acá. Sí, es. Mira. Porque tenés el alfil detrás, Sí. defendiendo. La otra variante, él se puede escapar, porque después de esto podés comer, te come, y él podría salir haciendo un contraataque a tu alfil. Y después ver cómo se acomoda ya con el rey negro, pero ya no sería por ahora tan grave. Está mal, pero no tan mal, diría. Sí. Pero lo que no hay que hacer es que cuando te atacan al rey, en este caso vos tenés un rey que está desprotegido, una torre que no moviste, y te quieren abrir líneas, lo que no hay que hacer es abrir líneas para favorecer al rival. Él jugó acá. No sé qué es lo que vio Lasker acá. Parece que no estaba en un buen día. Porque él acá hizo una jugada muy simple, que seguramente sí escapó al cálculo del negro, que es jugar acá. Traigo la dama al centro, vigilo mejor la posición, amenazo una torre para dar mate.
Entonces él jugó F6 para sostener acá. Y acá jugadón que hace blanco de ataque. La iniciativa misma. Caballo E5. Ataco a la dama. Y ataco al alfil. Porque acá... Cambian alfiles y qué más pasa. Bueno, el negro come con de dama y el blanco come con el caballo con jaque. No, pero acá algo está mal, ¿eh? Esta jugada no, pero acá hay algo que está no, mal. porque es peón por caballo. No, porque tema de dama. A ver, jaque, rey F8. Ah, acá está, me faltaba una. Dama por primero, ahí está. Ataco a la torre. Ahí sí, dama C5. Y ahora sí, caballo E5. Ahora es otra cosa. Me parecía que había algo mal acá, pero no pude encontrar qué. Ahora es distinto, porque está clavado. El caballo vuelve para sumar más gente al ataque y aparte habilita el jaque en H6. Entonces él juega alfil E8 y caballo G4. Fíjate que simplemente el blanco ahora tiene todas sus piezas jugando porque la torre está mirando de lejos al rey. Y entonces él juega F5 y acá le hace jaque y rey F7. Y ahora acá, ¿cuál es la jugadaza que hace acá Pillsbury? Que no define la partida, pero casi, muy cerca. Jaque con caballo E5. Y a dama por caballo. Alfil H5. Sí, eso. Y a rey G8. Está bien, se come el alfil, pero todavía hay lucha, ¿no? A rey G8. Dama G5. Alfil por alfil. Está el alfil, Erico. Alfil por alfil. Ah, chungo. Y eso permite todavía tiempo al negro de defenderse, por ejemplo, alfil F8 para torre G7, algo así. No, entonces no está bien. Pero igual la posición del blanco sigue siendo buena, ¿no? Pero no era esta la jugada, ¿o sí? Así estamos, no. Pero tiene la idea, el negro quiere hacer que el caballo entre en juego y es que este alfil participe también del juego. Entonces se le ocurre una idea muy brillante que es jugar acá. Alfil C4. Ah, no puede comer. Claro, el truco es que no puede comer, pero aparte se está habilitando ahora ataque sobre la casilla de 6. El truco es que si comes dama por viene jaque y acá te cae doble, ¿no? Sí, sí. Entonces vino torre acá para defender, pero ahora sí, el blanco juega con una forma bastante interesante, que es media capa blanquina, en el sentido de eliminar las piezas que sobran. Él se da cuenta que tiene una torre que no está jugando y algunas piezas que chocan contra el rey. Entonces hace esta jugada, tiene que comer de dama y ahora trae la torre acá. Entonces tiene que comer y rey por. Y ahora fíjense la posición que quedó.
usted podríamos decir, bueno, pero no gran cosa, simplemente cambió las piezas, sí, pero de vuelta, está el doble N5. Y el tema es que ahora el rey negro no puede sostener el ataque que le van a hacer el alfil y el caballo y la dama contra el rey, porque no tiene buenas piezas para defender. Por ejemplo, torre F8 sería una interesante cosa que si jaque, haces contrajaque al resto. Pero eso falla, ¿por qué? Porque simplemente acá le hacen jaque mate. Claro. Y tampoco podría traer una torre acá al juego, porque de vuelta jaque mate. Sí, o lo mismo, dama por peón. Nah, Dama H. sí, pero digo lo que quiero mostrar acá, claro, Mate. ahí se esconde. Tapa. Pero muestro de que el rey tiene problemas para defenderse, porque tiene sus piezas ahí, está incompotado ahí con sus piezas. Claro. Entonces él decidió jugar acá, pero acá el blanco liquidó la partida de una forma más precisa. Jaque primero, para que el rey no se vaya de 8, y cuando vino acá, caballo de 5, y se amenaza la torre, era el alfil, y lo más importante, se amenaza jaque mate con dama F7. Acá el negro decidió abandonar, porque en caso de que hagan alfil de 8, bueno, simplemente puede venir este jaque, y acá tiene para elegir, ¿no? Tiene para elegir caballo por torre, alfil por ese jaque, de todo. Pero esta jugada parece contundente, ¿no? Seguido de comiendo en el 6, y San se acabó. Brillante victoria de Pillsbury ante el campeón Emanuel Lasker.